Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos centramos en un tramo del Camino de Santiago. Son apenas 25 kilómetros, entre Portomarín y Palas de Rey. Pero es que está cargado de historias, de arte, de leyendas, un montón de siglos ahí concentrados. Sí, es uno de esos tramos que engañan, ¿verdad? Cortito en distancia, pero, bueno, con una densidad histórica tremenda. Pues ese es el plan. Vamos a explorar juntos los puntos clave de esta etapa, usando la información de un análisis que se ha fijado justo en esta ruta. Queremos descubrir qué la hace tan especial. Hablaremos de asentamientos prerromanos, de órdenes militares, incluso de visitas reales. O sea, un viaje completo. Exacto, porque, como decías, no es solo andar, es casi un viaje en el tiempo. Cada aldea, cada monumento, nos cuenta algo del pasado del noroeste y de la propia ruta jacobea. Es fascinante ver cómo se superponen todas esas capas históricas en un espacio, bueno, relativamente pequeño. Pues venga, empecemos ese paseo. Nada más salir, cerca de Gonzar, la información que tenemos menciona un lugar, Castro Mayor. Y ya el nombre, ¿no? El propio nombre lo llaman cognónimo, una palabra un poco técnica, pero vamos, que el nombre ya nos da una pista. Claro, Castro Mayor. Castro ya te dice que ahí hubo un asentamiento fortificado prerromano. Ajá, es un punto de partida genial porque nos conecta con lo más antiguo, mucho antes del camino. Un castro, pues eso, un poblado fortificado, en alto normalmente, típico de la edad del hierro aquí en el noroeste. Nos recuerda que el camino se trazó sobre paisajes que ya estaban habitados, vamos, desde hacía milenios. Son la prueba física de esas gentes. Qué fuerte pensar eso, ¿no? Que los primeros peregrinos ya caminaban sin saberlo sobre ruinas de culturas superantiguas. Bueno, dejamos Castro Mayor y llegamos a Vendas de Narón. Aquí la cosa cambia. Nos vamos a otro momento histórico. El análisis dice que aquí hubo una batalla importante. Año 820. Entre cristianos y musulmanes. Sí, 820. Plena Alta Edad Media. Y que hoy hay una capilla dedicada a la Magdalena. Claro, el año 820 nos sitúa en los inicios de la Reconquista, el reino de Asturias intentando, bueno, expandirse hacia el sur. La península estaba bajo fuerte influencia musulmana. Que el camino pasara por zonas de conflicto, pues es muy significativo. Nos pinta un cuadro donde peregrinar no era siempre un paseo tranquilo, ¿eh? Ya, me imagino. No era turismo rural, precisamente. Saber que pasabas por zonas con ese pasado reciente de lucha le daría otra dimensión al viaje, ¿no? Seguramente. ¿Se sabe si batallas así afectaron mucho al trazado o a la gente que pasaba por ahí en esos primeros tiempos? A ver, tener detalles súper precisos de épocas tan antiguas es complicado. Pero es lógico pensar que si había jaleo, si había conflicto abierto en una zona, pues quizás la gente buscaba otras rutas, ¿no? O directamente no viajaban. Pero ojo, también hay otra cara. La consolidación del camino fue muy ligada a la propia Reconquista. Conforme avanzaban los reinos cristianos, aseguraban la ruta. La promovían. Ah, claro. Era un eje importante espiritual y territorial. Así que es complejo. El conflicto era un riesgo, sí, pero la expansión cristiana también lo impulsaba y protegía. Entendido. Vale, seguimos ruta. El análisis nos lleva ahora a Ligonde. Y aquí el tema es otro. El apoyo al peregrino. Parece que tuvo un hospital de peregrinos muy importante. Y no uno cualquiera, ¿eh? Que se alojaron allí Carlos V y su hijo Felipe II. Eso es. Casi nada. Eso sí que es dar caché a un albergue. Y hoy, bueno, se destaca también la arquitectura tradicional del lugar. Y Gonde es un ejemplo perfecto de esa red de apoyo que hizo posible el camino masivo. Los hospitales eran, bueno, vitales. Daban cama, comida, a veces curas básicas. Eran la logística del camino. Y lo de Carlos V y Felipe II, probablemente en el siglo XVI en algún viaje por el norte, es muy revelador. Revelador. ¿Por qué? ¿Era solo devoción o había más interés? Yo diría que una mezcla. Por un lado, seguro que había piedad personal y apoyo a una ruta cristiana fundamental. Pero también era una forma muy clara de marcar territorio, de afirmar el poder real. Visitar un sitio clave del camino, como un hospital potente, era un gesto político. Reforzaba la imagen del rey como protector de la fe, de sus súbditos peregrinos, y consolidaba la ruta dentro del reino. Claro. Además, esas visitas seguro que atraían atención, favores, donaciones, fortalecían el sitio. Tiene sentido, sí.
usar el camino también como escenario político. Y esa idea de protección nos viene perfecta para el siguiente punto. Resulta que el tramo entre Ligonde y Palas de Rey estuvo siglos bajo vigilancia. Una vigilancia muy organizada, la de los caballeros de la Orden de Santiago. Desde 1184. Exacto. Aquí tocamos otro pilar clave para entender el éxito y la seguridad del camino, las órdenes militares. La de Santiago, fundada en el siglo XII, fue potentísima. Combinaban el rollo religioso con el militar. Y en el camino eran cruciales. Protegían de asaltos, que los había, ¿eh? Aseguraban caminos, puentes, gestionaban tierras, hospitales, monasterios. O sea que, para un peregrino de la época, entrar en una zona que controlaba a la Orden de Santiago tenía que notarse un montón, ¿no? Más tranquilo, imagino, sin duda. Saber que entrabas en territorio protegido por una orden militar especializada como esa debía ser un alivio considerable. No es que eliminara todos los peligros, claro, pero daba una garantía. Esa seguridad organizada fue un factor clave para que la gente se animara a venir más, sobre todo entre los siglos XII y XV. Era seguridad física y, bueno, también psicológica. Y muy cerca de esa zona de influencia, aunque un poquito apartada del camino principal, según dice el análisis, hay una joya. Vilar de Donas. Lo describen como un antiguo priorato de la Orden de Santiago. Efectivamente. Y lo de estar un poco apartado es interesante. Normalmente era para eso, para buscar más tranquilidad para la vida de la comunidad, en este caso, de la orden, lejos del ruido de los peregrinos. Y arquitectónicamente, Vilar de Donas es excepcional. Uno de los grandes monumentos del románico gallego. El análisis menciona la estructura. Planta de cruz latina, 3 ábsides abovedados. Suena impresionante, pero para los que no somos expertos, ¿eso qué significa? ¿Qué lo hace tan especial en románico? Buena pregunta. A ver, la planta de cruz latina es la forma típica, ¿no? Nave larga, otra corta que cruza cerca del altar. Los ábsides son las capillas semicirculares del fondo. Que tenga 3 y sean abovedados, con techo de piedra curvo, es muy del románico pleno, un estilo que busca solidez, altura, usando arcos de medio punto, bóvedas. Lo especial de Vilar de Donas es la calidad. ¿Y lo que tiene dentro? Fue un priorato, o sea, una casa que dependía de la Orden de Santiago. Era centro administrativo, espiritual y cementerio de caballeros. Pero lo más llamativo, y que la fuente destaca, son las pinturas murales góticas del ábside central. Ojo, datan de 1434, Año Santo Compostelano. Anda. Y eso es importante. Los años santos atraían multitudes, había más fervor, y a menudo se hacían obras de arte, mejoras. Estas pinturas son un ejemplo magnífico del gótico en Galicia. Además, ver allí los sepulcros de los caballeros de la Orden refuerza esa conexión histórica. Es un lugar que condensa, pues eso, historia, arte y la espiritualidad de la Orden. Qué curioso cómo un año santo podía impulsar hasta el arte. Bueno, seguimos camino y pasamos por Lamiros. Se mencionan 2 cosas, una capilla, de San Marcos, y un crucero que describen como original. Ya hemos hablado alguna vez de cruceiros, pero recuérdanos un poco qué son. El cruceiro es, una pieza clave del paisaje gallego, aunque también los hay, como dice la fuente, en Portugal, en Bretaña, zonas atlánticas. Es una cruz de piedra, grande, monumental. Se ponen en cruces de caminos, cerca de iglesias, en sitios simbólicos. Suelen estar muy trabajados, Cristo en una cara, la Virgen en otra, a veces figuras de santos, sobre una columna y una base. Son pura fe popular, marcan el territorio. Que digan que el de Lamieros es original, pues sugiere que quizás tenga algo raro en el diseño o en los dibujos, algo que llama la atención. Siempre me han gustado los cruceiros. Parecen guardianes ahí, callados. Y con esto llegamos ya al final del tramo, Palas de Rey. La describen como un sitio animado, claro, con tanto peregrino. El nombre, pues parece que viene de algún antiguo palacio real, pero no está muy claro. Y lógicamente hay servicios, albergue. Sí, Palas de Rey es un fin de etapa clásico, para descansar antes del último tirón a Santiago. Lo del nombre, aunque sea especulativo, nos conecta otra vez con esa presencia de la realeza o la nobleza que ya vimos en Ligonde. Pero hay un detalle arquitectónico que se menciona que ilustra muy bien cómo pervive la historia incluso cuando se moderniza todo.
Es la portada románica que se conserva en la iglesia actual de San Tirso, que es más moderna. Ah, ¿y por qué se conservaría solo la portada? ¿Se hacía mucho eso? Sí, sí, era bastante común. Cuando una iglesia vieja se quedaba pequeña o se estropeaba o simplemente querían ponerla a la moda de otra época, pues a menudo conservaban partes valiosas o simbólicas. Una portada románica o gótica currada era un signo de antigüedad, de prestigio. Meterla en el edificio nuevo era una forma de respetar la historia, de mantener una conexión visible con el pasado sagrado, a veces también por razones prácticas, ¿eh? Pero sobre todo por ese valor histórico y artístico. Esa portada en San Tirso es como una ventanita al pasado medieval de Palas de Reino, en pleno presente. Pues es increíble la cantidad de historia y de significado que cabe en solo 25 kilómetros. Hemos ido desde los castros prerromanos a batallas medievales. Hemos visto la importancia de ayudar al peregrino con hospitales como el de Ligonde, la protección de la Orden de Santiago, el Paso de Reyes y joyas como Vilar de Donas. Uf. Exacto. Lo que mola de este tramo Puerto Marín-Palas de Rey es cómo condensa tantas capas diferentes de la historia gallega y del camino. Ves la larguísima duración, desde los castros. Ves la Edad Media a tope, con la Reconquista, las órdenes militares. Ves la Edad Moderna, con los reyes, las infraestructuras. Y ves el arte de cada época, románico, gótico en Vilar de Donas, y la fe popular en los cruceiros. Es como un pequeño universo que te muestra cómo ha cambiado el paisaje, la sociedad y el propio camino durante más de 1000 años. Una exploración súper reveladora, la verdad. Nos demuestra que cada etapa del camino tiene su propia personalidad, ¿no? Forjada por siglos de historias muy distintas. Sin duda. Y, bueno, toda esta conversación sobre la protección de los Caballeros de Santiago, la red de hospitales, nos deja pensando en algo más, ¿no? Más allá de los datos. Podríamos lanzar una reflexión final para quienes nos escuchan. ¿Cómo creen que influiría en la cabeza, en el espíritu de un peregrino del siglo XIII, por ejemplo? Saber que entraba justo en este tramo, un territorio vigilado por una orden militar potente con hospitales bastante buenos. ¿Sentiría solo alivio práctico o le cambiaría también la disposición interior, su forma de vivir ese trozo del camino comparado con otros más inciertos o solitarios? Es una ventana interesante a cómo se sentía la gente en esos viajes medievales, ¿verdad?